Buenas tardes, hoy vamos a hablar acerca de la demografía. La demografía es la ciencia que estudia las poblaciones humanas de manera estadística, es decir, en base a datos numéricos y cálculos que permiten analizar diversos aspectos como el tamaño, la densidad, la distribución y las tasas de vitalidad de una población. Las estadísticas que utilizan se obtienen mediante instrumentos de evidencia científica, base de datos, encuestas, censos y otros tipos. La demografía analiza una amplia variedad de datos de una población, la edad, el sexo, la raza, etc., según determinadas variables como el tamaño, la densidad, la distribución y las tasas de vitalidad. Por población se hace referencia habitualmente al conjunto de seres humanos que hace vida en un determinado espacio geográfico o territorio, es decir, suele referirse a la población humana. La palabra población se utiliza también para referirse al conjunto de viviendas y otras infraestructuras que ocupan un espacio de forma similar al término localidad. Cuantificar la población humana deben tomarse en cuenta tres componentes: la tasa de natalidad, es decir, el número de nacimientos que se producen en año por cada 1000 habitantes; la tasa de mortalidad, que es decir, el número de muertes que se producen en un año por cada 1000 habitantes; y las migraciones, que es el número de migraciones que se producen en un año por cada 1000 habitantes. Son algo básico para analizar el comportamiento demográfico que tiene una población humana. El de natalidad, por ejemplo, es el número de individuos que nacen a lo largo de un año en una zona determinada. Su indicador es más utilizado más que nada para estudiar la natalidad en el denominado índice o tasa de natalidad, definido como la relación entre el número de nacidos vivos por cada 1000 habitantes en el plazo de un año. Nacidos en un año, población total por cada 1000. Por ejemplo, en México el índice de natalidad pasó de 24.5 en el año 2000 a 16.83 en 2020. La fecundidad, por otra parte, es un término demográfico que se refiere al nacimiento de los hijos. Se suele expresar a través de la tasa o índice de fecundidad, que indica el número de promedio de hijos que tienen que nacer por una mujer, si todas tuvieran hasta el fin de sus años, claro, su fertilidad, y tuvieran hijos de acuerdo a la tasa de fecundidad promedio para cada edad. La tasa de fecundidad constituye un indicador que muestra el potencial de los cambios demográficos en un país, determinado generalmente por promedio de 2 hijos por cada mujer, que garantiza la sustitución de una población, dando lugar a una relativa estabilidad en términos de cifras totales. La mortalidad, por otra parte, es el número de fallecidos en un año en relación con la población total por cada 1000 habitantes. La tasa de mortalidad se considera alta si supera el 35, baja si es inferior a 15 y moderada si es entre 15 y 35. En la población mexicana, por ejemplo, la tasa de mortalidad pasó del 4.9 en el año 2000 a 6 en el año 2010. Y por último, la esperanza de vida se define como el promedio de años que esperas por vivir una persona, sobre la base de tasas de mortalidad por edad para un año determinado. Generalmente se diferencia por sexo. En algunos países desarrollados, la esperanza de vida es más de 70 años. En los países en vías de desarrollo se ubican entre unos 60 y 70. Mientras que en los países subdesarrollados, los inferiores son de 50, o sea, casi no tienen una esperanza de vida muy alta. La esperanza de vida más larga que se ha relacionado actualmente se encuentra en Japón, con una persona con una esperanza de vida de 80 años y unos 87 las mujeres.